Sí, hablo con la morgue. Sí, díganos, señor. Es que desde hace días estoy viendo un cadáver detrás de mi casa. ¿Y por qué no nos había llamado antes? Sí lo he hecho, pero cada vez que se lo llevan, vuelve a aparecer. Vamos para allá. Pasaron los días y Daniel ya no le prestaba atención al cadáver de aquella mujer, hasta que un día se cansó y salió a mirarlo de cerca. Su mirada estaba directa hacia él. Reflejaba dolor y rabia. Él le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me dejas vivir tranquilo? Pero era un cuerpo sin vida. No le iba a responder. Solo lo miraba con esos ojos fríos. Por la noche Daniel terminó de comer. Se dirigió a la ventana y vio que el cadáver ya no estaba. Asombrado, salió al patio a revisar y efectivamente, el cuerpo ya no estaba, pero sintió un escalofrío que le heló la sangre, pero se fue a dormir. A las 3 se despertó con un ruido extraño que venía del baño. Abrió la puerta y vio algo repugnante. En el lavado había un gran charco de sangre. Asustado, retrocedió, y en ese momento una sombra pasó corriendo por el pasillo. Se quedó paralizado. Cuando reaccionó, corrió a su cuarto, y en las paredes estaba escrito con sangre: sea como sea, vendrás conmigo. Solo esperé a que me hablaras. Daniel en ese momento se desmayó. Cuando despertó, todo estaba normal. Las paredes y el lavado estaban limpios, pero el miedo era real. La siguiente noche fue peor. Vio el cuerpo de aquella mujer en su cama, pero esta vez estaba viva. Él apagó y encendió la luz, y ya no había nada. Así pasó el tiempo. Ya estas apariciones estaban volviendo loco a Daniel, al punto de darse golpes contra la pared para caer desmayado. Toda su ropa estaba manchada de sangre. Se hacía cortes en los brazos y piernas para comérselos. Cierto día un vecino se dio cuenta de esto y llamó a los del manicomio. Estos lo fueron a buscar y se lo llevaron. A los días lo encontraron muerto. Se había ahorcado. La policía inspeccionó su casa y descubrió una cantidad de fotos de Daniel y una nota que decía: de su admiradora secreta. Aquella chica había conseguido lo que más quería: llevarse a su enamorado consigo.